Pedro, ¿te parece si comenzamos? Perfecto, profesor, Vamos a perfecto. comenzar. Genial. Perfecto. Antes que nada, sean todos bienvenidos. Una vez más nos reunimos para poder conversar, para poder dialogar, siempre, como decimos, en busca de la verdad. Hoy el tema que nos convoca es la filosofía en los apologistas griegos y latinos. Primeramente vamos a observar algunas ideas en torno a la apología, en torno a la patrística, y después para introducirnos específicamente en observar, en mencionar algunas ideas filosóficas que subyacen en las doctrinas de los apologistas. Eh, Tengo unos apuntes, lo cual voy a ir leyendo y a través también de eso explicando algunas ideas. Lo que primeramente nosotros tenemos que recordar es que la división más profunda de la historia de la filosofía lo ha hecho el cristianismo. A partir del cristianismo, yo me atrevería a decir que es imposible hacer filosofía o filosofar no utilizando conceptos que han utilizado, que han desarrollado, que han introducido en el cristianismo, ¿verdad? Podemos observar algunos conceptos tales como la doctrina de la creación, el tema de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad, de la justicia, el tema, por ejemplo, de la dignidad de la persona. Son todos temas muy importantes y que a partir del cristianismo ya ningún pensador, me animo a decir esto, puede dejar de trabajar estos conceptos. Ahora bien, para introducirnos a nuestro tema es fundamental decir a grandes rasgos qué es la patrística. Para ello decimos que la patrística es el periodo de la especulación de los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Es decir, la patrística significa el periodo histórico donde se construye toda la dogmática del cristianismo y a partir esto de las especulaciones teoréticas. Asimismo, en la patrística hay una división o momentos, si se quiere decir, también periodos, que lo podemos decir que son tres fundamentales. El primero, el primer momento es el momento de los padres apostólicos en el siglo I, llamados de esta manera porque están estrictamente vinculados a los apóstoles. Después tenemos los apologistas que se desarrollan durante el siglo II y posteriores, y son apologistas porque hacen apología del cristianismo, defienden sistemáticamente al cristianismo y se dividen en dos, en griegos y en latinos. Griegos porque utilizan la cultura o están formados en la cultura y en la lengua griega, y latinos porque están formados en la cultura latina y utilizan la literatura justamente latina. Y después encontramos el punto central donde se desarrolla la verdadera patrística y la propia patrística a partir del siglo III y entrando aproximadamente en la Edad Media. En virtud de todo lo dicho, podemos decir que los apologistas griegos y latinos se sitúan en el periodo patrístico, y por tanto los padres apologistas son aquellos que se consagraron a escribir apologías al cristianismo, es decir, se encargaron de la defensa de las doctrinas cristianas. También tenemos que mencionar que en sus escritos se encuentra la base para la fundamentación de los dogmas cristianos. Decimos esto ya que en los tres primeros siglos de la vida del cristianismo hubo tres grandes luchas que llevó a cabo el cristianismo propiamente dicho. Lo podemos decir de la siguiente manera: contra la corrupción de las costumbres y las pasiones de los hombres, contra las masas politeístas y los poderes públicos, contra las sectas y las herejías,
que pretendían desprestigiar, destruir o aniquilar la pureza moral y la verdadera dogmática de la nueva religión. Sin embargo, debemos preguntarnos algo central, algo fundamental. ¿Los padres apologistas en realidad pertenecen o no pertenecen a la historia de la filosofía? Respondemos afirmativamente, ya que en sus argumentaciones utilizaron la gran mayoría temas filosóficos. Todavía más, el eje central, el eje temático de los apologistas, tanto griegos como latinos, gira en torno a lo siguiente: en determinar hasta qué punto la filosofía griega era compatible con la revelación cristiana. Por lo tanto, utilizan conceptos filosóficos de su tiempo para defender la verdadera doctrina, discutiendo con los herejes y con las sectas perniciosas, y también para defenderse de sus perseguidores. En otras palabras, la razón sirve para formular y defender dogmas en el periodo apologista o en el periodo de los padres apologistas. Por esta razón aparecen en la historia de la filosofía. Digamos algo fundamental antes de entrar a observar algunas ideas de los padres apologistas griegos y latinos. Los temas centrales de la patrística se pueden enumerar de la siguiente manera: la doctrina de la creación de la nada, que los griegos y los romanos no llegaron a descubrir y por lo tanto no llegaron a formular. La relación de Dios con el mundo, es decir, cómo se relaciona Dios con los seres creados. Esto también a partir de la creación. El tema del mal, el tema del alma, si es inmortal, si no es inmortal. El tema de la persona, el destino de la existencia y sobre todo el tema de la redención de la persona. Estos son temas fundamentales de la patrística en el ámbito o en el punto de vista filosófico. No entramos en el punto de vista teológico. Teniendo en cuenta estos datos, podemos comenzar exponiendo primeramente algunas ideas de los padres apologistas griegos. Aquí hacemos una salvedad, no vamos a mencionar los datos biográficos, lo podemos nosotros por nuestra cuenta investigar en cualquier texto de historia de la filosofía o en cualquier texto que hablan sobre los padres de la iglesia. Arístides afirmaba que solo los cristianos poseen la verdad o la verdadera filosofía, pues fueron ellos los que encontraron la verdad. Asimismo, Arístides realiza un primer esbozo de la doctrina de la creación, parte de la experiencia de la mutabilidad del mundo. Dios crea de la nada. De la misma manera nos presenta algunos atributos de Dios, tales como la incorruptibilidad y la inmutabilidad, afirmando que Dios también es invisible. La aportación de Arístides, quiero dejar bien en claro, es que admite o esboza la primera consideración de la creación a partir de la nada, y cómo él dice que existe creación o cómo él dice que a partir de la creación podemos llegar a Dios, y justamente a partir de la experiencia de que todo es mutable. San Justino, primer platónico cristiano, por lo tanto va a sostener que la doctrina de Platón no es incompatible con la doctrina de Cristo. Sin embargo, sostendrá que no concuerda perfectamente con ella. Se sirve constantemente de las ideas helénicas, que intenta poner en acuerdo con la revelación. Aquí ya hay un intento de armonizar fe y razón, de armonizar filosofía con la doctrina sagrada o con la doctrina de los cristianos. Reconoce que la filosofía es una cosa grande que nos puede conducir a Dios. Reconoce, por lo tanto, que la filosofía es una vía válida para llegar
a defender la fe. Asimismo, enseña que la filosofía posee una verdad parcial, pues en todos hay una semilla de logos. En su doctrina de logos dice que el logos ilumina a todos los hombres y por eso todos participamos del logos. Este tema o esta categoría de participación él la toma justamente del platonismo. En su doctrina sobre el alma enseña que el alma no es eterna porque es creada, ni siquiera es incorruptible porque es creada. En virtud de su naturaleza podemos decir, junto con San Justino, que el alma muere. Todo lo creado es contingente, puede o no puede existir, y así mismo como puede dejar de existir. Nos presenta algunos atributos de Dios: Creador, Padre, Señor. Por último, sostiene que Sócrates es testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque sufrió la muerte injustamente. Tasiano, discípulo de Justino. Su característica principal es su hostilidad hacia la filosofía. Fue educado en la tradición griega. Discute enérgicamente la idea griega de la inmortalidad del alma, pues todas las cosas creadas no son eternas. Sin embargo, en este punto admite algo fundamental: el alma no puede morir, es decir, resucitará al final de los tiempos. En su doctrina de la creación admite que Dios es el principio de todas las cosas. Por lo tanto, si es principio de todas las cosas, crea la materia, y así la materia es creada, y la criatura, que es creación de Dios, también es temporal al igual que la materia. Algunos datos de su antropología: podemos observar que presenta una división tripartita del hombre en cuerpo, alma y espíritu. Así va a enseñar que lo que en nosotros es imagen y semejanza de Dios es el espíritu, que es bastante superior al alma. Por tanto, el espíritu hace inmortal al hombre. En fin, habla de una filosofía bárbara, santa, moral, bella, perfecta. Atenágoras. Su posición es equilibrada frente a la filosofía griega. Existe una relación entre filosofía y cristianismo. Afirma que Dios es eterno e increado. Admite que podemos llegar a Dios o podemos conocer a Dios con la razón o con la mente. En su doctrina de la creación dice lo siguiente: Dios crea todo cuanto existe por causa de sí mismo, para que brillase en todas sus obras. En su antropología admite que la naturaleza humana es un compuesto de alma inmortal y cuerpo. Teófilo de Antioquía es un defensor de la moral y de las costumbres cristianas. Enseña que el hombre debe tener el alma pura. Si hay culpa en el hombre, es imposible que éste vea a Dios. En su doctrina de la creación, todo es creado de la nada. Afirmación contra los platónicos que afirmaban que la materia era eterna. Dice de esta manera: todas las cosas creó Dios del no ente al ser. En otras palabras, Dios da el ser en el acto mismo de la creación, o dicho de otra manera, en la creación se da el ser de existir, o en la creación empezamos a existir. Y por último, la carta a Diogneto es considerada una joya de la literatura cristiana. En ella se afirma la identidad de los cristianos frente al mundo. Entonces, la primera parte de los apologistas griegos, hay quienes se apoyan constantemente en la filosofía griega para hacer sus defensas, en formular sus teorías, sus hipótesis, sus doctrinas. No hay una hostilidad radical en algunos autores apologistas, sí en algunos, pero igual en esa hostilidad se utilizan algunos argumentos filosóficos para poder dar consistencia a las teorías teológicas
o a los dogmas teológicos que se van a ir constituyendo a lo largo de esos primeros siglos. Ahora vamos a observar algunas ideas de algunos apologistas latinos. Municio Félix, abogado romano, primeramente fue enemigo del cristianismo. Su conversión suele fecharse entre el 180 y 190. Sostenía que los filósofos son maestros de la corrupción y condenaba la filosofía griega. Polemizó bastante con los escépticos de la época sobre la transmigración de las almas, que fue enseñada por Platón y sus seguidores. Decía lo siguiente: es una aberración doctrinal, y afirmaba tajantemente cuanto sigue: no parece una tesis de filósofo, sino más bien la ocurrencia de un cómico. Él demuestra la existencia de Dios por la prueba del orden del mundo. Este mundo tiene un orden, y este orden que es propio del mundo nos acerca a Dios, que es, en otras palabras, el ordenador. El que crea el mundo, ordena el mundo, y a partir de su creación, a partir de ese orden, nosotros podemos llegar a conocerle a Dios. Arnovio, por su parte, combate el platonismo en la cuestión de la preexistencia del alma. Además, ironiza en tono despectivo la teoría de la reminiscencia platónica. Referente a la manera de dirigirnos a Dios, admite que no podemos encontrar una manera adecuada para significar a Dios. Resalta, por otra parte, cierto innatismo de la idea de Dios. Tertuliano, hostil a la filosofía griega, no así a la filosofía en cuanto tal. De Platón dice que es el patriarca de todos los herejes, e identifica a Atenas con Babilonia. Muchas veces es presentado como el precursor del fideísmo y del traducionismo. Sus ideas principales, bajo el punto de vista filosófico, los podemos enumerar de la siguiente manera. Primero, la sabiduría humana no suministra al hombre un conocimiento verdadero de lo verdadero. Admite que ciertas filosofías son orígenes, o que ciertas filosofías dan origen a muchas herejías. Segundo, existe una oposición notable y absoluta entre la sabiduría cristiana y la sabiduría pagana. Lo que para esta es absurdo e imposible es la realidad y la verdad del cristianismo. Tercero, la creación es a partir de la nada. Afirmación contra la eternidad del mundo o de la materia enseñada por los griegos. El alma humana es una sustancia simple e indivisible. Es también inmortal. El alma procede no por creación, sino por generación. Por último, referente a Dios, admite lo siguiente: existe un Dios verdadero, omnipotente, dotado de libertad, dotado de inteligencia, y admite una cierta connaturalidad de la existencia de Dios. Por último, Lactancio es hostil también a la filosofía griega, la considera falsa y vana, recusa la autoridad de los filósofos, se apoya considerablemente en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, confiesa que existe parte de la verdad en algunos sistemas filosóficos. La existencia de Dios. Él demuestra que Dios existe partiendo también del orden del mundo. Admite, por lo tanto, que Dios es uno, es decir, admite la unicidad de Dios. En su doctrina de la creación afirma que es a partir de la nada, niega el traducionismo y también enseña la inmortalidad del alma. Sostiene que el hombre tiene una finalidad, la cual consiste en la posesión de Dios, y esta es la única y verdadera felicidad del hombre. Poseer a Dios, tenerlo presente en la vida, ahí consiste la felicidad del hombre según Lactancio, ¿sí? Y
por lo tanto, esa es la virtud más grande. Por lo tanto, todos tenemos que, según lo mencionado, procurar tener a Dios presente en nuestras vidas. Ahora bien, habiendo observado las ideas principales desde el punto de vista filosófico de algunos padres apologistas, creemos estar en condiciones de dar una síntesis apretada de la filosofía de ellos. Veamos. En primer lugar, debemos mencionar que no todos los apologistas están en acuerdo en afirmar que existe una relación estricta entre filosofía y sabiduría cristiana. Algunos intentaron poner de relieve unas veces los errores, la esterilidad y las contradicciones de la filosofía helenística. Otros, por su parte, intentaron demostrar la armonía y la conformidad de la filosofía helenística con el cristianismo. En segundo lugar, lograron una estricta defensa de las doctrinas cristianas contra las herejías y las sectas, valiéndose de argumentos racionales y filosóficos con un alto nivel de especulación sistemática. No es justo afirmar, por tanto, que los apologistas no pertenecen a la historia de la filosofía, pues bien se ha demostrado que sí pertenecen, porque utilizan argumentos filosóficos, porque utilizan la razón para argumentar sus creencias, sus doctrinas, sus tesis y para, sobre todo, defenderse de los ataques de las sectas y de las herejías. Por último, hay una filosofía en la fe, o se presenta una filosofía en la fe en los apologistas. A decir verdad, la fe se volvió horizonte del pensamiento, y así podemos ver que la fe no sustituye la inteligencia, como la gracia no destruye la naturaleza. Es decir, la fe da consistencia a la inteligencia y la inteligencia esclarece muchas cuestiones de la fe. En fin, la filosofía para este primer periodo, para el periodo de los padres apologéticos, sirve a la teología, ayuda a la teología a sentar las bases, a sentar sus doctrinas, sus dogmas racionalmente. Entonces, básicamente, por aquí ronda la filosofía de los apologistas. Una filosofía que se centra principalmente en ayudar a la teología a esclarecer los dogmas y por sobre todo a discutir con las herejías y con las sectas que en los primeros siglos abundaban. Entonces, todo esto de manera breve podemos decir que la filosofía de los apologistas griegos y latinos se centra en el intento de una armonización entre fe y razón. Es decir, es el primer intento de armonizar la fe con la razón. Entonces, desde ya, muchas gracias y hasta aquí llegó esta pequeña exposición. Profesor, Sí. una consulta. ¿Cuál podría ser una característica bien definida con la última frase que dijo, ¿verdad? La fe con la razón. Una pequeña característica. ¿En qué sentido, Pedro? No estoy entendiendo. Usted puso en modo de comparación, Sí. ¿verdad? Sí. Y en el sentido de comparar, ¿cuál puede ser una característica para poder entenderme mejor, ¿verdad? Yo personalmente. Bueno, lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta, siempre digo esto, que existe una verdad, ¿sí? Y el aspecto de la fe es algo constitutivo de la persona humana. Y la razón es algo constitutivo también de la persona humana. Por lo tanto, la fe y la razón son dos características centrales, fundamentales de la persona. La razón
se fundamenta o se asienta en los argumentos racionales, ¿sí? Porque justamente es la razón, ¿verdad? Y la fe en la revelación, ¿sí? Entonces, estos dos elementos se complementan a la hora de que el hombre, en un intento serio y despojado de toda ideología, intenta buscar la verdad. Diría yo, la característica fundamental de la fe es la revelación y la característica fundamental de la razón es los argumentos, ¿sí? Las ideas que salen a partir del ejercicio racional, ¿verdad? Eh, no sé si me expliqué, Pedro. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Genial. De hecho que la encíclica Fides Ratio admite que la fe y la razón son dos alas que nos llevan a la verdad, ¿sí? A la única verdad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto siempre digo que no hay una contradicción y que la razón ilumina algunos aspectos de la fe, aquellos aspectos que pueden estar de manera oscura. Entonces, la razón sirve bastante para esto y para poner argumentos científicos y racionales a los datos recibidos en la revelación, ¿verdad? Es fundamental estas dos características en la existencia del hombre, ¿verdad? Eh, para no caer en el fideísmo y para no caer en el racionalismo excesivo, ¿verdad? Entonces hay que unirlos para que juntos se puedan conjugar y así trabajar mutuamente para llegar al encuentro de esa verdad que tantas veces nosotros buscamos, ¿verdad? El hombre es un animal, por decirlo de esta manera, que busca la verdad, ¿verdad? Existe la verdad y por lo tanto cada uno de nosotros estamos abiertos a esa búsqueda constante. Osvaldo, Gustavo, ¿qué tal? ¿Están ahí? Sí, Víctor, Genial. quisiera nomás aportar algo sobre los apologistas, ¿verdad? Sí, Normalmente son denominados aquellos que tuvieron un contacto a veces con los apóstoles, como lo fue eh, San Ireneo, como lo fue también San Justino, y esa particularidad, ¿verdad?, que tienen ellos de dialogar, ¿verdad? Ese rango tan alto que tienen también entre ellos, aunque sean santos, no deja de entre ellos también dialogar con un tono a veces fuerte, ¿verdad? Una cosa que personalmente a mí me llamó bastante la atención entre ellos, ¿verdad?, como San Justino, que decía que la filosofía es un tercer testamento, como una parte también de la revelación de Dios, y que viene posteriormente Tertuliano y San Ireneo que dicen no, eso no es así, y entre ellos hay tipo un combate otra vez, ¿verdad? Y aunque sean santos y padres de la iglesia actualmente, no quiere decir que por eso no sepan dialogar, ¿verdad?, no tengan una discusión filosófica y teologal, ¿verdad? Algo para mí personalmente muy importante, que aportan a la iglesia, que a pesar de que profesamos una misma fe, no significa que no pueda haber diálogo o condiciones en la religión. claro, así mismos, claro, claro. Volvemos a entrar en el mismo link, Pedro, si ya que termina. Así mismo, en Genial. el mismo link.